¿no? Las asociaciones canábicas son la extensión del derecho del autocultivo de la versión individual a la versión colectiva, donde puedes pasar de cultivar para tu propio uso, pero de manera colectiva. Y eso quiere decir, si no tienes un espacio para cultivar en tu casa, puedes conseguir un espacio común donde te puedes organizar. El cuidado de las plantas también es colectivo, el colectivo, y la cosecha también es colectiva y compartida solamente entre los miembros de la asociación, y también es sin fines de lucro, ¿no? Sin la posibilidad de venta. Y esa es la enorme diferencia ya con el mercado regulado, donde cuando hablamos de mercado regulado es necesario contemplar que estamos hablando de toda una cadena de producción que tiene que ser regulada, que va desde la compra y venta de semillas, la siembra y cosecha, la transformación, la distribución y la venta final de los productos, ¿no? Y también en eso entran las discusiones sobre importación y exportación, quiénes participan en el mercado, cómo, si se hace a través de licencias, y ahí digamos que se complejiza mucho más la discusión, porque pues ya son muchos más factores los que entran en eso, ¿no? Pero a veces damos por sentado que solamente platicamos entre banda canábica súper clavada y asumimos que el autocultivo y asociaciones canábicas son términos muy cotidianos, pero pues está bien también no conocerlos e ir como acercándonos al lenguaje que está dentro de la reflexión sobre este tema, ¿no? Y por ejemplo, en esto de los clubes canábicos eh, o asociaciones canábicas, asociaciones, dice el dictamen, eh, bueno, esta es la última versión, ¿no? Pero en versiones anteriores, por ejemplo, hacía referencia no a clubes, sino hacía referencia a cooperativas. Y esto pues también generó todo un, pues yo creo que un poco de confusión en la bandita que estábamos bien interesados en la regulación, ¿no? Eh, porque la cooperativa es una figura que ya existe y en la cual, bueno, Amaya luego lo explica mejor que yo seguramente, pero en el sentido de que pues es una empresa cualquiera en la cual las ganancias de la empresa pues se socializan. Esa es la gran diferencia con una empresa normal. Pero los clubes canábicos no son una empresa donde haya ganancias, o al menos no que las ganancias se le vayan a ir a los socios, sino lo que se hace con ello es reinvertirlo en la propia organización para pues, la mejora de la producción o de las propias instalaciones o todo esto. Y un poco llevándolo a lo de los derechos, creo que el conflicto, o al menos lo que ha pasado un poco con esta legislación, es que si bien el detonante para que se empezara a legislar fue una jurisprudencia que iba con la intención de defender derechos humanos o los derechos de las personas que se ampararon, parece, o al menos en algunos momentos da la impresión que el dictamen no se detiene mucho a pensar en los derechos, que es al final de cuentas lo que la Corte mandató, ¿no? Sino que aprovecharon una oportunidad, y que qué bueno que decidieron aprovecharla, ya que tenemos el mandato de la Corte para regular a la cannabis, pues intentemos hacer una regulación mucho más completa que no se limite solamente a los artículos que han sido declarados inconstitucionales. Y en ese sentido, pues dijeron, pues es necesario abrir un mercado, porque pues hay que dar posibilidades para que las personas que así lo deseen puedan acceder a ello, ¿no? Como dice Amaya, pues una de las posibilidades, la posibilidad que muchos han tomado, no la mayoría, pero muchos han tomado, es la del autocultivo. Sin embargo, el autocultivo pues tiene dificultades, ¿no? Yo, por ejemplo, viví como 3 años en un departamento que no le entraba ni un rayo de sol, así que pues era imposible que yo pudiera tener plantas. Muchas personas están así. Eh, al, También no muchas personas pues saben cuidar una planta, ¿no? Así que hay dificultades para poder producir tu propio consumo, ¿no? Lo mismo con los clubes canábicos. Ahorita, al menos, si pasara la ley que
el dictamen que ya se aprobó en lo general, pues tendríamos la posibilidad de sembrar hasta 4 plantas por persona y limitando la producción hasta cierta cantidad. Así que si tú tienes un consumo, o si consumes más de la cantidad que está permitida producir, pues no podrías adquirirlo de otra manera que no sea llegar al mercado. Y en ese sentido, pues creo que es una carencia todavía del dictamen, en el sentido de que pues si uno tiene un consumo pues más o menos generoso, como al menos es mi caso, pues puede ser el problema de que no puedas adquirir de una forma que no sea yendo a comprar. Y en ese sentido, pues parece que se siguen vulnerando nuestros derechos, y parece que la regulación se hizo pensando en que la forma principal para adquirir la cannabis pues es a través del mercado, cuando deberían al menos permitir pues otras posibilidades, ¿no? O sea, que la decisión de tener que ir a comprar no fuera porque la cantidad que yo produzco es insuficiente para mi consumo, sino es porque yo así lo deseo. Pero esa parte se está quedando, creo que, un poco corta. Pero bueno, esa es en la parte de acceso. Otra parte que también es muy cuestionable de este dictamen en cuestión de los derechos es la cuestión, y yo lo voy a seguir mencionando mucho cada vez que tenga la oportunidad, que es el delito de posesión, el cual vulnera todos nuestros derechos, porque bueno, muchas personas no tenemos la posibilidad de fumar en nuestras casas o de consumir en nuestras casas porque están nuestros papás, porque en el edificio no lo permite el reglamento. Bueno, hay muchas cuestiones por las que uno no puede consumir en nuestro propio hogar. Así que pues el lugar que nos queda pues es la calle. Y cuando uno consume en la calle pues es víctima generalmente de las extorsiones, ¿no? Y esto se multiplica mucho más si eres joven, si estás en colonias populares, si tienes ciertos aspectos físicos o de vestimenta que a la policía considera que es atribuible a no sé qué decirlo, a un delincuente, pero esto genera pues un problema para los usuarios, que el único delito que cometen es consumir en vía pública, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que no solamente tienes que estar consumiendo en vía pública. Muchas veces, como les digo, los policías, simplemente por el aspecto de uno, pueden llegar a detenernos y decirnos, bueno, pues vamos a hacer una revisión de rutina, lo cual es totalmente ilegal, pero que pasa comúnmente. Y lo que sucede es que hay muchas detenciones arbitrarias, y esto el dictamen no lo está solucionando. La forma en la que según ellos lo solucionan es al aumentar la cantidad que uno puede portar, pasando de 5 a 28 gramos, lo cual pues es totalmente irrelevante, porque generalmente la policía tiene la cantidad que te hace falta para poderte detener, ¿no? Así que creo que en esa parte cojea un poco, o cojea bastante el dictamen. Creo que la parte del mercado, yo lo he dicho en otras ocasiones, creo que de alguna forma, en un principio, donde se deben de enfocar, no lo están haciendo o no lo hace el dictamen, y ahí es donde tenemos que generar una mayor presión todavía, ¿no? Esa es una gran falta. Creo que los derechos no están lo suficientemente plasmados en el dictamen, y sí deberían estar. Totalmente. Bien. Y creo que ahí es súper importante como también hacer una pausa y decir, ¿qué es la posesión simple? ¿No? La posesión simple es una tipificación legal que está basada en la cantidad de no solo marihuana, sino de plantas y sustancias psicoactivas que portas, que está definida en la Ley General de Salud, que es resultado de una reforma a varias leyes y códigos, conocida como la Ley de Narcomenudeo, que se hizo en el 2009, y a partir de esto se establecen cantidades máximas de portación y de posesión. Esto que en el caso de marihuana, el máximo de portación para consumo personal son 5 gramos. Si tú tienes menos de 5 gramos, no se considera posesión simple, sino posesión para consumo personal.
Si tú tienes de 5 gramos a 5 kilos, ahí depende, puede ser posesión simple, o si se considera que es posesión con intención de venta, entonces es el delito de narcomenudeo. En realidad las dos son el delito de narcomenudeo en modalidad de posesión simple o con intención de venta. Esto es súper delicado porque la intención de venta se puede comprobar, incluso hay casos donde se comprueba con base en que tengas tu marihuana en 2 bolsas separadas, y a lo mejor simplemente es que tienes 2 tipos de marihuana y no tienes los 5 kilos, tienes poquita, pero tienes de 2 tipos diferentes, acabas de ir a comprar y estás yendo a tu casa incluso con ella, y por eso te pueden detener y te pueden decir que hay intención de venta, ¿no? La responsabilidad de la prueba que tiene el Estado para imputarte estos cargos es muy, muy baja, ¿no? Y entonces, al ser tan baja, se vuelve responsabilidad de la persona comprobar su inocencia, en lugar de responsabilidad del Estado comprobar tu responsabilidad. Lo que hace el dictamen con esto, complejiza y hace súper complicado esta parte, aumenta a 28 gramos, que es un aumento importante en términos de monto, pero que al no quitar la posesión simple y al no quitar el tema de la posesión y la posesión para consumo personal, lo que sucede es que seguimos estando vulnerables a entrar en contacto con el sistema de justicia y de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque incluso si tú tienes menos de los 5 gramos, el policía no trae una báscula para medir los 5 gramos, entonces te tiene que presentar ante un juez y tiene que hacerse un peritaje, para que básicamente es un peritaje muy sencillo, que consiste en pesar los 5 gramos, ¿no? Pesar la marihuana, para determinar que efectivamente traes menos de 5 gramos. Entonces, esto quiere decir que sigues estando sujeto a revisiones y detenciones que no tendrías por qué por poseer esta planta, ¿no? Y entonces incluso tú puedes haber ido a la tienda legal a comprar menos de 28 gramos, y si te detiene un policía, el policía puede decir: es que yo no tengo manera de comprobar que son menos de 28 gramos y te tengo que llevar a que sea procesado esto para verificar que son menos de 28 gramos y que no estás incumpliendo con la ley. Entonces, eso es un grave problema porque no resuelve el tema del contacto con las autoridades de procuración de justicia, además de que, como decía Adrián, en ese momento hay todas las posibilidades de que se te siembre más y se diga que traes más de lo que traías, que sabemos que eso sucede cotidianamente en este país. Entonces no logra resolver tampoco el tema de la corrupción y la extorsión policíaca, y eso es una falta grave porque no hay ningún otro producto en el mercado que tú compres para tu consumo personal cotidiano por el cual la policía te pueda detener y llevar a hacer un peritaje para ver si efectivamente traes menos de la cantidad que es el tope máximo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una violación a los derechos y es una discriminación súper grave hacia las personas usuarias, y es sumamente preocupante que esto se mantenga, porque se mantiene el estigma y se mantiene la posibilidad de la policía de entrar en contacto con las personas usuarias en la calle, ¿no? Eso es lo grave, que pareciera que es un tema de, bueno, pero si traes más de 28, puedes andar por la vida con menos de 28 gramos. Quizás haya quien sí, pero aún si traes menos de 28 gramos, estás en riesgo de entrar en contacto con la policía, de que tu día sea interrumpido. Y parece menor, pero ¿qué pasa si tú vas camino al trabajo, o vas a recoger a tus hijas o hijos de la escuela, o vas a una reunión, o vas a cuidar a un familiar al hospital, o vas a lo que sea de tu vida personal que se ve interrumpida porque incluso trayendo menos de la cantidad posible de portación, te pueden ir a presentar, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente delicado y que tiene que ser considerado, y como decía Adriana, además, que además no se aplica a la población en general de la misma manera y entra en relación con otras formas de discriminación, ¿no? Y esto es diferente al consumo en espacio público. ¿Y por qué es bien importante? Porque el consumo en espacio público son faltas administrativas. Entonces, la posesión de más de 28 gramos sí conlleva penas, pero la posesión, el consumo en el espacio público conlleva sanciones administrativas, que ahorita en el dictamen son absurdas. Puedes llegar a tener una multa de hasta 3,5 millones de pesos por fumarte un porro
en el espacio público. Entonces, sin dañar a nadie, no va a haber nadie a tu alrededor, puede que nadie respiró ni un tantito de humo que te estás fumando, puede que no haya ningún tipo de relación, no diría impacto, sino relación con nadie más en esta práctica, y aún así puedes llevarte una multa muy alta, y con una multa de 3,5 millones de pesos metes en una situación sumamente complicada a una persona. E incluso si el juez decide no poner la multa más alta, al ser ese el tope de la multa más alta, hace que los jueces tiendan a poner multas más altas, incluso aunque la pueden poner más baja, y además aumenta el precio de la extorsión, porque el policía ahora puede cobrarte mucho más cuando al presentarte tú te arriesgas a una multa de 3,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo con esto es que se está aumentando el valor de la extorsión y no se están protegiendo los derechos de las personas usuarias. Y creo que es muy importante que tengamos estos detalles que parecen súper técnicos, muy claros, porque pueden afectarnos en nuestra vida cotidiana, de ser aprobado el dictamen así como está, ¿no? Entonces, como bien decía Adrián, sí tiene grandes logros este dictamen, sí hay batallas de más, pero hay cosas que faltan muchísimo. Y una de ellas es que eliminemos la lógica de basar los delitos relacionados con la cannabis en el monto de posesión. Si tú quieres comprobar una acción ilegal, que la policía haga su trabajo, investigue y compruebe. Si tú estás cultivando y vendiendo fuera de la ley, que la policía esté obligada a hacer una investigación como debe, con debido proceso, con las solicitudes de órdenes judiciales necesarias, con todo el proceso como debe de ser. Pero si nosotros seguimos permitiendo que la policía base sus investigaciones, que el Ministerio Público base sus investigaciones y que el juez base su sentencia, solamente en cuanto posee la persona, seguimos vulnerando a las personas frente al proceso y sin garantizar los derechos, ¿no? Entonces sí necesitamos exigir que sea eliminado el delito de posesión como tal, y si queremos que haya sanciones para quien vende por fuera de la ley, que sea la conducta de la venta por fuera de la ley. Lo que no podemos hacer es penalizar conductas porque pueden estar asociadas a conductas que están fuera de la ley. No, la conducta que tiene que ser penalizada es la que está fuera de la ley. Y las demás conductas tienen que ser permitidas porque son nuestro derecho. No es preventivo para evitar la venta por fuera del esquema regulatorio, no permitir que la gente posea. Para evitar la venta por fuera del esquema regulatorio se aplica la ley para el esquema regulatorio. No tiene que estar sobre las personas usuarias constantemente comprobando con nuestras conductas que no estamos haciendo algo más ilegal, ¿no? Y eso es un tema también de presunción de inocencia. Claro, es fundamental que la regulación que tengamos no continúe criminalizando y estigmatizando a la población usuaria. En ese sentido también quería preguntar, además de este tema que básicamente es fundamental, el tema de derechos, ¿qué otros pendientes nos tiene esta iniciativa, en específica? ¿A qué cosas es fundamental que le demos seguimiento? Bueno, hay un pendiente del que creo que a lo mejor también Carolina nos puede platicar un poco como su opinión, que es el tema de la trazabilidad en el mercado, ¿no? Y es el tema de que sí, creemos que tiene que haber una supervisión sanitaria de los productos que se venden. Es una responsabilidad del Estado regular los mercados y supervisar que los productos que se venden para ingesta no estén producidos de manera que puedan generar daños a la salud, sobre todo el uso de pesticidas que puedan ser muy dañinos, pero también en los procesos de transformación de la marihuana a productos secundarios como aceites, pastillas, pomadas, lo que sea, que no haya un daño a la salud, ¿no? Pero los modelos de trazabilidad que se están siguiendo para esta ley son los modelos que se han implementado en Estados Unidos y en Canadá, que son modelos que implican un alto costo para quien participe en el mercado y que además los estados muchas veces no tienen la capacidad de implementar ellos mismos y están teniendo que contratar agentes externos, y esta trazabilidad está pensada para ir desde la semilla hasta el producto de venta final. Y nosotros creemos que donde tiene que estar la mayor supervisión es en el producto de venta final, porque además no queremos a las y los campesinos mexicanos ponerles mayores barreras de entrada a un mercado del cual muchos ya participan en la ilegalidad y tendrían que tener todo el derecho y las capacidades para poder entrar
las condiciones para poder entrar dentro de la legalidad, ¿no? Entonces, no sé, Carolina, esta es como más tu zona de... Mi tema. Les comento algo porque precisamente, bueno, estoy viendo algo de trazabilidad. De hecho, ahorita me he estado metiendo un poco más a lo que es el tema de rastreabilidad, digo, de trazabilidad, porque se hace más en animales, en el tema agropecuario, que en el tema de verduras y todo esto, ¿no? Bueno, en este caso es muy específico en el tema de cannabis, ¿no? Entonces, un término que acabo de ver igual dentro del tema de trazabilidad y que va muy ligado porque se maneja de las dos formas, es la rastreabilidad, ¿no? Es un término reciente que, como digo, me estoy viendo algo de trazabilidad, surgió este tema de rastreabilidad. Entonces van muy ligados, ¿por qué? Porque la trazabilidad es identificar como todo el caminito de los productos, ¿no? Y la rastreabilidad es cuando hay un brote de alguna enfermedad. Entonces, para poder identificar dónde salió ese brote de enfermedad, se utiliza la trazabilidad, ver de dónde, a dónde llegó, por dónde pasó y todo. Yo sinceramente creo que es complicado que la autoridad dé su brazo a torcer un poco en el tema de trazabilidad. ¿Por qué? Porque lo hacen para muchos productos y como la cannabis lo ven como un producto de alto riesgo, porque así lo ve la autoridad, en sus efectos sanitarios. Entonces yo veo difícil que quieran quitar esto por el tema de que va ligado la trazabilidad a la rastreabilidad, que es el tema de, bueno, hubo un brote, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama mosca de la fruta. Entonces, si está esta plaga, entonces yo tengo que saber cómo fue que se contagió el producto, ¿no? Entonces, ver en qué cosecha está y toda esta parte, y eso se le llama rastreabilidad. Entonces, esos son dos conceptos que van muy ligados. Entonces, yo también estaba checando que lo que hacen algunos productos es ver el proceso de calidad que maneja el producto, y la trazabilidad va muy ligada al proceso de calidad. Y también hay una aplicación, déjenme ver si como le estoy viendo el tema, déjenme encontrar mi cuaderno. Hay también hasta un nuevo concepto que están usando en Estados Unidos, que tiene que ver que se ponen de acuerdo los productores, bueno, lo usan en el término financiero, pero es blockchain, y tiene que ver igual con la trayectoria y con todo ese tema de trazabilidad. Creo que en esta parte del dictamen sí, la semilla, como lo que igual lo escuché la otra vez que lo dijo Amaya, o sea, la semilla no tiene mucho caso, porque al fin y al cabo cuando tú la plantes va a tener este tema de que la tierra puede tener químicos, lo que le vas a aplicar también puede tener químicos. Entonces tendría que ser a partir de la siembra, no tanto de la semilla, yo creo, porque la semilla pues no creo que tenga como mucho punto, sino cuando ya la siembras, porque también ahí es cuando le puedes poner algún contaminante, o le puedes poner cualquier tema, que igual va muy ligada, por ejemplo, con el tema de productos orgánicos. Y yo creo que lo que pasa también, el riesgo que se corre un poco con el tema de cannabis, y que sea algo tan estricto en el tema de trazabilidad, o que no puedan acceder los productores, porque los productores entran en la cadena, porque es una cadena de producción lo que entra dentro de la trazabilidad, ¿no? Porque es el productor, el comercializador, el distribuidor, es toda la cadena, ¿no? Entonces, no solamente sería el agricultor, sino también quien lo vende, quien lo comercializa, quien lo distribuye, todo eso tendría que ser la cadena. Entonces, no solamente es pensar en el tema de los agricultores mexicanos, sino de toda la cadena. O sea, eso creo que ya es muy importante, porque aparte eso aumenta mucho los costos, ¿no? O sea, porque aparte cada quien puede tener su control. Entonces es toda la cadena, lo del tema de trazabilidad. Y lo que creo que se debe evitar es que otra persona tome como el control de la trazabilidad y no sea quien lo haga, en ese sentido de, bueno, que el productor
el productor, ¿no? O sea, el que siembra diga, pues yo no tengo el mecanismo, pero alguien más me ayuda a hacerlo y eso genera un sobrecosto. Creo que eso es como lo más delicado porque eso a veces genera sobrecostos y adicionalmente pues los que terminan decidiendo también para dónde va la regulación es como esa parte que tiene toda la información, ¿no? Entonces yo lo que veo es que es difícil que vayan a quitarlo de trazabilidad. Yo creo que lo que se podría mandar y yo lo que yo creo es, porque lo he visto un poco en el dictamen, es muy específico en muchas cosas. O sea, creo que es demasiado específico para hacer una propuesta de ley, lo cual me parece muy extraño porque es demasiado específico y muchas cosas tendrían que ir en los instrumentos secundarios, desde el reglamento y todo lo que baja, ¿no? O sea, hay unas cosas que ni tendrían que estar en una ley, o sea, son demasiado específicos. Yo cuando empecé a ver dije, no, es que no es muy específico. Lo de trazabilidad tendría que quedar general, ¿no? Y ya es como de esos puntos de, bueno, vamos a hacer trazabilidad y que ya se vean las exposiciones secundarias cómo se va a hacer. Y eso es como tal vez una forma para poder negociar. Porque la verdad es que yo con el tema, yo veo difícil que lo quieran quitar. ¿Por qué? Porque la trazabilidad sirve para la rastreabilidad de enfermedades, no creo que, y de plagas, bueno, porque es una planta. Entonces el tema de plagas creo que va a ser como muy delicado, por ejemplo, si es lo como contaba Maya, ¿no? Es como si alguien le puso algo tóxico, ¿quién fue en la parte de la cadena que le puso eso tóxico, ¿no? Entonces, la trazabilidad es importante igual para identificar la planta, pero por la rastreabilidad por si llega algún problema, ¿no? Entonces ese nuevo tema lo he empezado a estudiar y he empezado a checar como todo lo de traza. Entonces sí, yo estoy checando como diferentes formas, pero ¿qué se podría hacer? Porque cada vez que leo algo del tema de trazabilidad pienso en cannabis, aunque no esté bien cannabis, pero me acuerdo mucho que es como de los puntos más sensibles, ¿no? De cómo se va a hacer, cómo se puede evitar como los mayores costos, porque sí, la trazabilidad para cada vez que cualquier productor lo haga, pues es caro, ¿no? Hasta para lo de los animales, por ejemplo, los animales tienen que tener un arete que los identifica, ¿no? Entonces es caro. Entonces, ¿sabes? Lo que yo estaba leyendo es que a veces, como el proceso de calidad, llevan sus procesos de calidad y así va a encaminar la trazabilidad, o sea, para que no salga tan caro y que no sea como algo extra, cómo se pueden conjuntar el proceso de calidad de los productos y el tema de seguridad de los productos con la trazabilidad. Creo que eso es lo que yo pensaría como esta idea general. Y la verdad es que a mí el anteproyecto de ley me parece muy específico en muchas cosas que yo no le veo como por qué son específicos si es un proyecto de ley, cuando faltan muchos instrumentos secundarios, ¿no? Entonces tal vez ahí podría ser un tema con los legisladores de negociar. Vamos a dejarlo general porque es un instrumento, es una ley, y ya que el instituto vaya presentando la propuesta de reglamento, vaya presentando todas las disposiciones secundarias, ¿no? Para poder negociarlo. Porque yo digo, escuché cuando estaba Damián Cepeda en cámara, cuando estuvo toda la discusión y yo estaba muy enojada. Yo dije, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, sí, los panistas traen un tema muy férreo y aparte como desconocimiento, ¿no? Entonces, creo que ante esas posturas, porque ellos al fin y al cabo representan a una parte de la población, ¿no? Tienen que defender su voto, ¿no? Y tienen que defender ante la gente que concuerda en su forma de pensar que esa es la postura correcta. Entonces, creo que en esa parte hay gente en cámara que no se va a mover en su postura, ¿no? Es mi opinión. Entonces, ¿cómo lograr un poco de flexibilidad? Tal vez yo lo que estaba pendiendo es dejar más general la ley para que hay cosas que se puedan negociar en otros instrumentos que bajen de la ley, ¿no? El reglamento, las disposiciones secundarias. Además, también, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, también hay un proyecto para modificar, que ya no sean normas oficiales mexicanas, hay un proyecto de infraestructura de la calidad, ¿no? Entonces, el proceso de hacer normas oficiales mexicanas también ahorita está en un proceso, ¿no? También lo presentaron, sí, creo que sí fue al Senado, que se llama el proyecto de infraestructura de la calidad. Entonces también está en un proceso de cambio. Entonces hay muchas cosas que con esta nueva administración federal se están moviendo, ¿no? En el tema de ahorita en plan que estamos tocando, que es de cannabis.
y la otra parte que es, por ejemplo, esos instrumentos secundarios que son los estándar técnicos, ¿no? Y eso lo va a tener que hacer en el instituto de ser aprobado en algún momento, cómo van a ser esos estándar técnicos, ¿no? Para varias cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que digo, la trazabilidad yo la veo difícil que la quiten, pero cómo empalmarlos con la calidad de que cómo hace un producto su calidad, cómo un agricultor maneja o qué procesos hace para que esa planta que siembra no se contamine con pesticidas, ¿no? Por ejemplo, digo, lo que pasa es la producción orgánica, o sea, hay disposiciones para que la tierra esté limpia, ¿no? Entonces él tiene que mostrar que la tierra no tuvo bioquímicos, ¿no? O sea, o productos que, entonces yo creo que eso se negocia más, pero ya muy secundario, tal vez quedar muy general, digo, en traza y en otras partes, pero yo veo difícil que suelten el tema de trazabilidad porque va ligado con este tema de rastrear las enfermedades y quién contaminó al producto en toda la cadena. Entonces, ese es el punto que yo ahorita que he estado como estudiando más la trazabilidad y checando como entenderle un poco más para dónde va, porque con espérame, es que ya vi, es que me mandaron un correo. Perdón. Entonces, sí, te digo que esta parte es como ir empalmando, yo digo, con la calidad y pensarlo más allá, pero digo, yo creo que es difícil que la autoridad suelta el tema, por el tema de que, por ejemplo, también en algunos países, también supongo que para la exportación, también se quiere exportar a Canadá, que no, según yo, no tiene como toda la cantidad nos podrá comentar también, la chica que está de Canadá, no tiene todo el cannabis que desean, ¿no? Entonces, para un tema de exportación, también van a pedir una calidad o qué procesos pasó. Entonces, por esas dos partes yo creo que es difícil que lo quieran soltar o quieran modificar algunas cosas, porque también a mí lo que me ha tocado es que, por ejemplo, dicen, es mi hermoso perro. Entonces, porque por el tema de exportación, de que hay otros países que le piden ciertos controles o hay ciertos verificadores que llegan al país y piden ese nivel de calidad. Entonces creo que hay que también tener presente esa parte. No, pues súper interesante justo lo que nos planteas, Caro, y creo que también ahí es un tema que incluso, como tú misma mencionas, hay distintos modelos de trazabilidad, ¿no? Y hay trazabilidad que va desde reportar, compré tantas semillas, sembré tantas semillas, coseché tantas plantas y yo se las vendí a tal. Y hay modelos de trazabilidad como los que han implementado en Estados Unidos en varios estados hay un código de barras por semilla y un código de barras por planta, ¿no? Como los aretes del ganado, ¿no? Y que es muchísimo más estricto, pero que además requiere tecnología, requiere acceso a internet, requiere un montón de infraestructura particular. Entonces, sí va a haber mucha de la batalla que, si bien sí quizás esté difícil modificar el tema de trazabilidad, que va a depender también mucho al momento de la implementación de los modelos y de los reglamentos secundarios, qué nivel de trazabilidad es el que se va estableciendo, ¿no? Pero que es bien importante posicionar desde ahorita en el debate que ciertos modelos de trazabilidad, que son los que vemos que están influenciando muchísimo, son modelos que implican barreras de acceso al mercado, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto que se ha modificado en el dictamen y que es positiva es que ahora una de las cosas es peculiar porque habla del espíritu de la ley, pero no de algo aplicable a la ley en sí mismo, entonces que tiene como estas cosas raras, que no es tan vinculante, pues, aunque esté dentro de un artículo de la ley, es que explica o menciona que la trazabilidad tiene que establecerse contemplando las capacidades y las condiciones de los campesinos para la trazabilidad. Entonces, eso es algo que no estaba antes, que se ha incluido a partir de la presión política que se ha ido ejerciendo y que abre la cancha entonces a decir, ok, entonces de nuevo cada vez es sí o no y luego es cómo, ¿no? Cada vez llegamos de nuevo a ese punto. Y creo que en el tema de la trazabilidad, justo el conocimiento de gente como Caro que tiene este acercamiento es súper importante para poder ir pensando entonces
cuáles son las posibilidades y los modelos de trazabilidad que podrían no implicar barreras de entrada, ¿no? Y que podrían ser mucho más realistas en su aplicación y aún así permitir la rastreabilidad, ¿no? Y aún así quien transforme o venda el producto final pueda tener un registro que diga yo compré tantas plantas a esta persona y esa persona puede decir sí, las plantas, yo le vendí tantas plantas a esta persona y las cultivé en estas fechas, ¿no? Entonces, pero también cuando ponemos ese tipo de exigencias de el individuo y en las comunidades que cultivan, y está también sobre el Estado, porque hay comunidades que nos han reportado que los apoyos que entrega el Estado en términos de herbicidas y plaguicidas no son orgánicos, ¿no? Incluso han sido reportados a veces como dañinos para la salud en ocasiones, entonces que ellos no saben si usarlos o no usarlos, porque al usar los apoyos estatales, entonces quedan fuera de las reglamentaciones de productos orgánicos. Entonces, cómo también asumimos la responsabilidad del Estado frente a las mismas condiciones que el Estado exige a los productores, ¿no? Y que ese es un juego que todavía va más allá de la regulación de cannabis, ¿no? Por mucho, y que una vez implementada la regulación, pues va a ser una tensión que va a tener que irse trabajando y resolviendo y dándole seguimiento, ¿no? Y en este tema creo que justo la participación de los campesinos en el mercado es una de las prioridades que tenemos como Reverdecer, es una de las prioridades que tenemos como Regulación por la Paz, de las condiciones de participación en el mercado, y en ese sentido el lenguaje que usa la ley también es insuficiente, porque habla de campesinos, pero legalmente el término de campesinos no es tan claro, no está tan sustentado. Nosotros creemos que para que realmente les protejamos tenemos que pensar y utilizar términos que la ley sostiene con mucha más solidez. Y para nosotros el término de sector social que está definido en la ley agraria como propiedades comunales, propiedades ejidales, pequeños propietarios que son propietarios de menos de 1 hectárea y sociedades cooperativas, son quienes deben de estar enfocadas como la prioridad para las licencias de cultivo y cosecha, ¿no? Actualmente el dictamen establece 2 protecciones a campesinos, que son que una es que un porcentaje de las licencias que se otorgue tiene que ir directamente a campesinos, que nosotros creemos que tiene que ser más. Incluso en algún momento pensamos que tendría que ser exclusivamente para el sector social de esta licencia. Además, pues la ley, el dictamen lo que propone, el proyecto de ley, es que se limite ¿cómo se llama esta? La integración vertical, ¿no? Entonces, para esto lo que se hace, y es una manera para evitar la cooptación de mercados y monopolización de los mercados, es que no se otorgan licencias de todas las etapas de la cadena de producción a un mismo grupo de socios o a una misma persona, ¿no? Entonces, para esto se tiene que dividir y tú tienes que entrar en asociación con alguna otra empresa que tiene la licencia de la siguiente parte de la cadena de producción. Y justo una de las cosas que vemos positiva del dictamen es que permite que campesinos con la licencia sí puedan integrar verticalmente. Y esto es súper importante porque cuando tú produces la materia prima, muchas veces, si estás relegado solamente a producir la materia prima, no puedes obtener la rentabilidad de haber transformado esa materia prima en un producto secundario y vender ese producto secundario y tener ganancias a partir de eso, ¿no? Entonces, es súper importante que se pueda contemplar la posibilidad y que esto lo reconozca el dictamen es fundamental, pero sí creemos que lo ideal sería un cambio en el lenguaje donde en lugar de campesinos se utilizara sector social. Y de las y los campesinos y comunidades campesinas con las que hemos entrado en contacto en diversos estados de la República, en Sinaloa, en Guerrero, en Oaxaca, en diferentes partes del país, hemos visto que sus tierras sí entran dentro de son tanto pequeños propietarios o propiedades ejidales o propiedades comunales. Entonces, quienes ya están cultivando hoy podrían entrar dentro de este marco de protección porque no existe la figura legal de haber sido previamente cultivador ilícito campesino de marihuana. Esa figura no existe y tener que comprobarlo te pone a ti la carga de la prueba de comprobar que estuviste haciendo algo que trataste de esconder durante años por supervivencia porque era ilegal.
y porque podría llevarte a la cárcel durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, o poner en riesgo tu vida y la de tu familia y la de tu comunidad. Entonces, es súper importante que se pueda afinar el lenguaje que utiliza el dictamen para que cuando esto pueda ser ley, haya certeza jurídica sobre quién puede y quién no puede participar en esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso para nosotros, para darle mucha más solidez a la protección al campo mexicano, creemos que lo que se tiene que hacer es utilizar el lenguaje que ya existe en la ley agraria de un sector social protegido por la misma ley, ¿no? Y que debemos de reconocer y utilizar esa figura que ya existe y no inventar figuras nuevas o procesos burocráticos para comprobar, porque yo no sé cómo comprueba una comunidad que fue cultivadora de cannabis, ¿no? Cuando muchas veces el ejército llega a extorsionar a las comunidades, pero yo no sé ni siquiera si hay registro de eso, si las comunidades van a tener acceso a esos registros, porque si los tiene la Sedena, la mayoría de las veces eso es considerado de seguridad nacional, información que no se puede divulgar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a comprobar que tú eras cultivador de cannabis previamente? ¿Cómo vas a comprobar que fueron erradicados tus cultivos? Esto es casi imposible y está generando condiciones muy complejas para la protección de estas comunidades cuando existen mecanismos mucho más sencillos que ya están en nuestras leyes que podemos retomar, ¿no? Monse, no sé si hay algunas preguntas en Facebook o en redes. No, por ahora no tenemos preguntas y también comentarles que tuvimos dificultades para hacer la conexión entre Facebook y Zoom, pero estoy grabando desde mi celular, o sea, seguimos en vivo y también estoy grabando la conversación, entonces pues pronto subiré como esta versión que se ve mucho mejor. Perfecto, Monse. Yo quería justo entonces aportar, creo que a esta conversación que siempre me impresiona lo técnica especializada a lo cual ya ha llegado y que cómo discutir sobre este dictamen nos lleva a hablar de muchísimo de las lógicas intrínsecas del debate público de cada una de las partes de este dictamen, de las lógicas de la integración vertical, de la trazabilidad, y gracias, Caro, por la exposición, y de la rastreabilidad, como que ya justo son ya partes muy desmenuzadas de este debate, y creo que se está llegando a poder explorar todas estas cuestiones. Y quería aportar una cosa que me parece que se vincula mucho con distintas partes de la conversación que han planteado, que es esta ley que está recién salida del horno, que es la ley de amnistía, que justo apenas hoy está entrando en vigor, que va a beneficiar con la liberación a personas que no cometieron delitos graves y a personas en situación de extrema vulnerabilidad en el marco de la pandemia, y que me parece que pone en jaque unas partes de la lógica misma de la ley, que como que en el dictamen no quedara tan claro que esa es su postura, y que en esta ley ya está permitiendo justo la liberación por diversos delitos que son muy importantes, como por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades previsto en el Código Penal Federal, cuando 3 casos, que se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido, se impute a los médicos, cirujanos y otras personas que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, y se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo. Otros delitos, como son las personas que no tuvieron interpretación para poder participar del proceso legal en su propio idioma, y también por los delitos contra la salud a que se refieren los artículos 194, fracciones 1 y 2, 95 bis y 98 del Código Penal Federal, en que sean competencia federal, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando quienes los hayan cometido se encuentren en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, profundiza en esto, a quien pertenezca un pueblo o comunidad indígena o afroamericana que se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas de vulnerabilidad, y a las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en 2 tantos a las dosis máximas de consumo personal o inmediato, a que se refiere el artículo 439 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta, que es justo lo que han estado mencionando tanto. ¿Cómo se comprueban estos fines? ¿En qué situación de estos procesos legales se encuentran todas estas personas? ¿Cómo esta ley de amnistía, si es un productor y se le comprobaron fines de distribución, entonces no beneficia? Y entonces, ¿cómo
seguimos manteniendo muchísimas de estas lógicas de la guerra contra las drogas, de la prohibición absoluta, pero no deja de reconocer la necesidad de liberar a muchas de las personas que son consideradas consumidoras en un rango mayor que es el actualmente reconocido. Entonces creo que eso ya incluso puede ser un factor a considerar para el debate dentro del dictamen, como para poder decir esto en lo que tú mencionabas, Adrián, y reiterabas, Amaya, y he estado mencionando, sobre la parte de profundizar en torno a cómo se categorizan los delitos en torno a la posesión, al consumo, por supuesto, consumo del espacio público, todo lo que han mencionado, pero a la posesión simple, ¿no? Entonces creo que estamos llegando también a momentos en los cuales están cuestionando las lógicas mismas de las leyes y a quién se quiere beneficiar. Todo esto que tanto se ha mencionado de si escasean los recursos públicos, ¿por qué seguimos negando esta como una vía real para acceder a un montón de recaudación de impuestos que podrían salvar vidas, como es todo el debate actual en torno a la situación que estamos pasando, ¿no? Pero cómo están quedando fuera de la lógica como central quizás del debate público algunos de estos aspectos que sí aparecen por otros lados y que en la lógica de derechos también podríamos tener presentes para impulsar. Entonces quería como traer a colación este otro factor que en realidad es muy reciente, ¿no? A partir de hoy mismo. Sí, claro, como que en realidad hay todavía mucho en juego, ¿no? Como para lograr superar este paradigma prohibicionista. Al final, esta iniciativa de regulación es solo un primer avance, ¿no? En términos de ley. Y pues sí, también este tema de la ley de amnistía, pues genuinamente nos pone a pensar y cuestionarnos qué tanto podemos avanzar en un sentido cuando las políticas o todavía tienden a la criminalización, ¿no? Y el énfasis no es el de derechos, el de construir una política con énfasis de derechos. También hay todavía pues cosas que quedan en el aire, ¿no? Y hay tiempos que nos gustaría tener en mente como para lo que viene. Y en ese sentido quería preguntarles si nos pueden compartir un poquito sobre estos tiempos, ¿no? ¿Alguien? Bueno, y la verdad que interesante ha sido esta plática, como todas las que hemos tenido. Pero bueno, para responder la pregunta de Monse, desafortunadamente o no sé si afortunadamente, ya cada quien hará su valoración, pero bueno, esta semana la Suprema Corte les concedió un nuevo plazo que habían solicitado los legisladores para seguir discutiendo el dictamen. Sinceramente creo que hablar de que el COVID ha sido la principal causa para que no se discuta esto es un poco complejo de creer, porque esta discusión no empezó ahorita, no empezó este periodo legislativo, no fue el año pasado, sino ya llevamos un ratísimo discutiendo esto, ¿no? Al menos este último impulso podríamos poner un punto de inicio quizá con el dictamen, con la iniciativa que presentó la en ese momento senadora Olga Sánchez Cordero, pero que es un proceso que va todavía más atrás, ¿no? Así que echarle la culpa al COVID por parte de los legisladores se me haría una cosa muy ruin de ellos, porque no es ese el problema, ¿no? Pero bueno, después de decir esto, se les concede un periodo, se les concede un proceso, un lapso más para poder legislar, y este es hasta el término del siguiente periodo legislativo, que empieza el 1 de septiembre y me parece que termina por ahí de diciembre, por el 10 de diciembre creo que es la fecha que les pusieron, ¿no? Lo cual es peligroso, sinceramente. O sea, ¿por qué es peligroso? Porque los tiempos legislativos al final, el segundo año, que es en el que nos encontramos ahorita, se empiezan a contaminar por el por el proceso electoral. Si desafortunadamente nos acercamos a diciembre, o mientras más nos vayamos acercando a diciembre, el proceso electoral va a comenzar a tener una mayor relevancia.
Y si ahorita hemos visto, y lo comentaba Caro, por ejemplo, la posición que ha tomado el PAN, pues esta posición se puede exacerbar mucho más por otro tipo de actores, ¿no? Por ejemplo, si vemos cómo se votó el dictamen, podemos ver que Movimiento Ciudadano apoyó el dictamen, aunque señaló que tenía muchas reservas sobre él. Lo mismo hizo el PRD, pero por ejemplo el PRI se abstuvo, votó en abstención, y el PAN pues votó en contra. ¿Qué es lo que puede pasar y cuál sería uno de los escenarios quizá más complejos? Que llegáramos a diciembre en un momento en el cual se está decidiendo o ya se está discutiendo y se siente la sensación del proceso electoral y que estos que por ejemplo votaron, que se abstuvieron como el PRI, pues entonces se radicalicen más o tomen una posición de no queremos dejar que pase nada y que voten en contra, y que los que votaron quizá a favor con muchas reservas, pues ahora se abstengan, y en ese sentido pues podemos entrar en una dinámica en la que no pase nada. Dentro del Senado, algunas cosas que han dicho los senadores, por ejemplo, cuando usted dices, bueno, pero ustedes tienen una obligación porque tienen un mandato de la Suprema Corte, ellos te responden, somos poderes autónomos, y pues sí es cierto que fue un mandato de la Suprema Corte, pero por otro lado nosotros tenemos la autonomía para legislar en el momento y en los tiempos que nosotros consideramos. Así que la verdad es complejo este momento, porque pues hay un verdadero riesgo de que no se pueda o que no se legisle nada. Así que mientras más pronto suceda, pues mejor. Eso yo creo que sería el principal punto, ¿no? Porque entender que ahorita lo que pasó es que se aprobó en lo general en las Comisiones Unidas, ¿no? Que son 3 comisiones, la Comisión de Justicia, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de Salud. ¿Qué falta todavía de este proceso? Bueno, que se apruebe en lo particular el dictamen, o sea, que se resuelvan todas las reservas que tienen los legisladores y legisladoras. Después se tiene que asignar una fecha para que suba a pleno, que ese es otro momento, y después se tiene que aprobar en pleno. Y si se aprueba en pleno, porque se puede rechazar en pleno y entonces regresar a las comisiones y entonces hacer otro nuevo proceso. Pero bueno, queremos creer que si pasa en comisiones se va a asignar una fecha no tan tarde, porque tienen esta cuestión del mandato de la Suprema Corte. Se aprobará, o esperemos, en el pleno, y entonces se manda a la siguiente cámara, la Cámara Revisora, donde tienen de dos: o así como lo reciben, lo votan en pleno, o lo mandan a las comisiones y las comisiones le pueden hacer modificaciones. ¿Cuál es el problema de que se le hagan modificaciones en la Cámara de Diputados, y por qué nos importa que salga lo más terminado el dictamen en senadores? Porque si le hacen modificaciones los diputados, pues los senadores forzosamente van a tener que discutir también esas discusiones y va a tener que haber otro proceso más. Si pasa limpio o lo más terminado en senadores y en diputados se aprueba así como está, ¿cuál es el siguiente proceso? Bueno, lo tienen que aprobar la mayoría de los congresos locales estatales, que en teoría pues no tendría que tener tanto problema porque hay una mayoría, porque la mayoría de los congresos locales tienen mayoría de Morena y pues sería una propuesta de Morena, queriendo creer que Morena va a apoyar esta legislación. Yo creo que Morena quiere, y hay muchos actores dentro de Morena que quieren, pero hay una persona muy importante que es el es el fiel de la balanza de Morena, que pues parece que no está tan de acuerdo con la regulación. Pero pues creo que esa es la cuestión. Creo que los más optimistas pensamos que puede haber un periodo extraordinario por ahí de junio o julio que acelere un poco el proceso, aunque la verdad este mandato de la Suprema Corte, que los mandó hasta diciembre, les ha dado muchísimo plazo. El problema es que los senadores creen que les den plazo vamos a resolverlo todo en los últimos 10 días que tenemos de plazo, porque tenemos mucho tiempo, y lo dejan ahí a que no sé por qué les gusta añejar los procesos, ¿no?
Y ese creo que puede ser el gran problema. Nosotros tenemos que buscar la forma en la que no se vaya tan lejos, porque nuevamente mientras más lejos se acerque al periodo electoral, que me parece que el periodo electoral, no sé, porque hubo una última reforma, pero me parece que empieza en octubre. O sea que lo mejor sería que la discusión se diera a inicios de septiembre. También, ¿por qué? Porque hubo otro punto que ahorita se platicó, que es el nuevo contexto COVID o post-COVID. Si escucharon ayer la mañanera, o al menos se enteraron de lo que se discutió ayer en la mañanera, van a haber recortes, por ejemplo, algunas subsecretarías, y no va a haber recursos para crear nuevos organismos públicos. Y si nosotros revisamos lo que dice el dictamen, es que se va a crear un Instituto Mexicano de Regulación del Cannabis, y este instituto pues va a necesitar un presupuesto que posiblemente no lo haya. Y entonces, ¿cómo va a operar la legislación? Bueno, pues va a terminar operando con los transitorios, en donde me parece que hay un consejo de salud que van a ser los que van a estar operando mientras se constituye el consejo directivo del instituto. Pero como estamos en este momento de austeridad, pues lo más seguro es que no vaya a haber un instituto este año. O quién sabe, pero bueno, el presupuesto lo discuten los diputados, también los impuestos. Eso puede ser que nos beneficie un poco, porque puede que vean en el cannabis una fuente de ingresos extra, y puede que eso ayude a acelerar el proceso, pero por otro lado, pues puede ser que no tenga recursos para el instituto, y entonces vamos a tener que operar con transitorios. Y bueno, ese sería quizá el menor de los casos, porque otro sería pues que los diputados o ahorita que lo vuelvan a tomar los senadores, pues digan, ¿saben qué? Pues tenemos que reformar esto y quitar el instituto y darle las atribuciones que se le estaban dando al instituto a COFEPRIS o alguna cuestión así, ¿no? Ese creo que es un riesgo, ¿no? O sea, ver cuál va a ser el nuevo contexto después de que regresemos de la pandemia, donde va a haber austeridad, donde lo más seguro es que no va a haber recursos para un instituto, pero que por otro lado la cannabis puede ser una fuente de ingresos, ¿no? Pero bueno, creo que esos son más o menos algunos puntos que yo quisiera poner en el contexto de lo que va a venir después. A eso yo agregaría también que creo que es súper importante ver el panorama político y económico que viene después del COVID y con las elecciones siguientes, pero también recalcar, creo, esto último que decías, Adrián, que creo que no es menor, y es el tema de los posibles ingresos a partir del mercado de cannabis, ¿no? Por un lado es que se puede poner impuestos a todo un mercado que ahorita no paga impuestos, ¿no? Y que es un mercado estimado en muchísimo dinero, ¿no? Es un mercado con posibilidades de venta nacional, pero también de exportación, que bien implementado el mercado puede fortalecer al campo mexicano y puede dar alternativas legales a quienes hoy ya cultivan en el campo en condiciones económicas sumamente precarias, de participar en un mercado mucho más lucrativo de manera legal, y además sin los riesgos tanto de seguridad y jurídicos, pero también económicos, que implica trabajar desde la ilegalidad. Entonces tiene estos potenciales importantes, pero además tiene el potencial de reasignar recursos públicos, porque hoy invertimos muchísimo dinero en perseguir a las personas que se relacionan con la planta en cualquiera de los puntos de la cadena de producción. Entonces, si se hace una buena regulación, tenemos la posibilidad de liberar recursos públicos y reasignarlos en un momento donde tenemos una situación económica compleja debido a la crisis del COVID, ¿no? Entonces, es una oportunidad súper importante. Y bueno, también destacar que sí, es un momento clave para hacer presión. ¿Y cómo podemos hacer presión ahorita? Pues invitarles a seguir las redes de Reverdecer, invitarles a seguir las redes de Regulación por la Paz, y a seguir las redes del Movimiento Canábico Mexicano, que sostiene con todas las medidas de cuidado necesarias el plantón frente al Senado, protegiendo la plantación libre de marihuana frente al Senado. Entonces, que veamos las maneras de apoyar, fortalecer y dar seguimiento a estos procesos que existen. Regulación por la Paz ha puesto en su sitio web
una página donde puedes, nada más introduciendo tu correo y algunos datos, enviar un correo a todas y todos los legisladores involucrados en el proceso de regulación actualmente, para mostrar tu interés en que este proceso avance, en que este proceso no se quede atrás. También se puede hacer presión vía redes sociales a las y los legisladores de las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, segundo que los integrantes de estas comisiones están en el sitio web del Senado y se puede acceder a sus redes sociales y enviarles mensajes para manifestar nuestro interés de que este proceso no se estanque y que avance como tiene que avanzar, y seguir informándonos y participando en el movimiento canábico mexicano que organizaba la marcha del 2 de mayo, bueno, no del 2 de mayo, la primer fin de semana de mayo de cada año de liberación de la marihuana, que además se hace a nivel mundial. Anunció ya que se pospone la marcha por el tema de COVID, pero habrán actividades, entonces siguiendo las redes sociales se puedes enterar de las actividades para el 2 de mayo en esta ocasión, para poder participar y mostrar que aunque no podamos estar en las calles, seguimos activas y activos y presentes en este proceso, y que tenemos toda la intención de seguir de manera cercana. Y también, si quieres acercarte más, nos quedan 2 círculos verdes más para este mes, que es 4/20 todo el mes, por ser el mes 4 del 2020. Entonces, participar son martes y jueves a las 6 de la tarde, entonces la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, se pueden acercar a participar. Y Regulación por la Paz está haciendo círculos de estudio los miércoles por la tarde sobre el dictamen, ya entrando a cuestiones súper técnicas del dictamen a profundidad para poder reflexionar y discutir minuciosamente los detalles del dictamen, y poder estar todas y todos súper formados para poder llevar esta conversación a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras amistades, y poder seguir ampliando la comunidad de personas activas y con una capacidad de seguimiento cada vez mayor al proceso que, como decía Andrés, se ha ido volviendo cada vez más técnico y requiere un seguimiento como mucho más cercano de pronto, ¿no? Y a veces no tenemos tiempo, entonces algunas personas tenemos más tiempo quizás en esta época de cuarentena, y sintonizar este tipo de conversaciones para poder irnos informando más es buenísimo. También los viernes Regulación por la Paz tiene un toque de información donde se está buscando invitar a legisladoras y legisladores a participar y tener conversaciones sobre este proceso para que sepan que seguimos presentes y apoyando el proceso de regulación. Y también va a estar sacando podcasts informativos sobre la regulación de cannabis, pero también sobre otros temas importantes como la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, como los procesos de justicia social. Entonces, pues, sigan participando, acercándose, escuchando, sintonizando y mandando sus ideas de qué más les gustaría que se pudiera organizar, para que podamos aprovechar este momento y que no se nos vayan los meses de COVID sin seguir avanzando y fortaleciendo cada vez más este movimiento, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todas y todos por estar acá y por escuchar, y a quienes participaron, Caro, Sage, Miguel, muchísimas gracias por conectarse, y pues acá seguimos. Sí, muchísimas. Pues nos vemos el próximo martes, entonces, en el siguiente Círculo Verde. Martes y jueves, y también, pues si nos pueden comentar. ¿Qué? Perdón. Ay, no. Si nos quieren comentar o compartir de qué temas les gustaría hablar, también podemos ir generando este tipo de espacios. Entonces, pues nada, Andy. Como dicen en el plantón, el siguiente fue martes. Nos vemos para el siguiente Círculo Verde sobre reducción de riesgos y daños en épocas de pandemia. Entonces, igual para que podamos seguir platicando y conectando. Pues muchísimas gracias a todos y todas. En un momento más subo el video para que también puedan sintonizarlo. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.